Preludios de la Dragonlance 6. Tanis el Semielfo. Bárbara and Scott Siegel. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2025. Décima segunda parte. «45. La carta. He detenido la hemorragia», dijo Tanis, mirando muy preocupado el rostro de Klotnik, lívido y contraído por el dolor. «Los tajos son profundos, en especial los de la espalda. Sin embargo, te recuperarás pronto y, salvo unas cuantas cicatrices espectaculares, habrás salido de esta sin sufrir daños irreparables», agregó, esforzándose por adoptar un tono animoso. «He de mantener mi capacidad para realizar los juegos malabares». «¿Conservaré la movilidad de los brazos indemne?», preguntó preocupado el enano. «Creo que sí, aunque no te lo puedo asegurar de manera rotunda». La respuesta del semielfo pareció dejar satisfecho a Klotnik, quien cerró los ojos con la intención de descansar un rato. Tanis se incorporó al pie de la estatua de Escobar, a donde había trasladado al enano herido, y soltó un hondo suspiro de alivio, al tiempo que notaba que los músculos de la nuca y de los hombros perdían la rigidez producto de la tensión soportada. Ahora que había atendido las heridas de Klotnik, estaba ansioso por recobrar la carta de Brandella. Regresó apresurado hasta el hoyo que había cavado y encontró en el fondo el pergamino doblado. El papel estaba viejo, amarillento y las esquinas empezaban a deshacerse. Lo cogió amorosamente y lo desdobló con infinito cuidado, volvió hacia donde reposaba Klotnik, caminando despacio, mientras leía lo que Brandella le escribiera tanto tiempo atrás. «Para ti, Tanis, que lo arriesgaste todo por mí. Escribo esta carta ahora, unos minutos antes de partir contigo hacia lo que puede ser un viaje sin esperanza. Sé que estás convencido de que ambos saldremos de la memoria de Quispa, pero yo abrigo mis dudas. Si es que regresas a tu mundo sin mí, quiero que sepas lo mucho que he pensado en ti. Y lo que siento por ti. Mas eso ya lo sabes, ¿verdad? En una ocasión, me preguntaste qué es lo que une a dos personas a lo largo del tiempo. Supongo que lo que deseas saber es cómo Quispa y yo hemos mantenido vivo un amor tan intenso a pesar del transcurso de todos estos años y así descubrir, por ti mismo, el secreto para encontrar un amor semejante. ¿Cómo explicártelo? Al mirar a mi telar se me ocurre que la clase de amor que buscas con tanto anhelo es como uno de los chales que tejo. Al igual que una de estas prendas protege la garganta del frío, asimismo un amor profundo y generoso protege lo que en ti hay de vulnerable frente al mundo. El amor, como el chal, te abriga en los días más crudos, te arropa cuando el viento del infortunio sopla con más fuerza. Y, al igual que un chal, un gran amor te resguarda el corazón. Pero también, como un chal, es fácil de perder o dejárselo olvidado en alguna parte si uno no es lo bastante cuidadoso. Ahora me estás esperando mientras escribo una carta que tal vez nunca leerás. Por consiguiente, la acabaré en este punto, aunque no sin decirte que, si abandonas este mundo y yo permanezco en él, guardaré tu recuerdo como algo muy querido. Después de todo, ¿qué es la memoria sino un modo de conservar lo que no se desea perder? Hasta pronto, pero nunca adiós. Brandella». Tanis se acercó a Klotnik. El enano se había dormido y roncaba con suavidad. Tomó asiento en un bloque de piedra desprendido de las murallas y repasó la carta, que empezaba a deshacerse entre sus dedos. Trató de leer entre líneas, entre palabras, entre puntos y aparte.
Quería comprender con exactitud lo que la mujer intentaba decirle. ¿Por qué no se había sincerado y le había confesado con claridad los sentimientos que abrigaba? Sin duda esperaba que él, en el fondo, supiera la respuesta. Aunque, en este caso, como en otros, se dijo el semielfo, tal vez era mejor imaginar la verdad que saberla. Mientras Tanis seguía sentado, inmerso en la carta de Brandella, 6 de los 7 cadáveres de los Slicks, desperdigados entre las ruinas, empezaron a sufrir unas leves convulsiones. A pesar de que permanecieron tendidos en la misma postura que habían quedado al desplomarse muertos, algo insondable estaba ocurriendo en sus cuerpos. A despecho de su tamaño, forma o las heridas que habían acabado con ellos, comenzaron a sufrir una transformación. Muy lentamente al principio, las enormes zarpas se volvieron más pequeñas y desaparecieron las uñas largas y afiladas que remataban los dedos. El ritmo de la transformación se aceleró y la piel perdió su dura consistencia escamosa. Los hocicos se hundieron, las fauces y los colmillos perdieron su aspecto carnívoro. Todos los cuerpos empezaron a cambiar de forma y, de manera repentina, unos ropajes cubrieron su desnudez y entre sus dedos se materializaron unas armas. Poco después, sus ojos parpadeaban y se abrían, aunque entre sus labios no se advertía aliento alguno, ni sus pechos se movían con el ritmo cadencioso de la respiración. «Eres un lector lento, ¿verdad, semielfo?». La voz cascada sonó a sus espaldas y Tanis se llevó la mano a la daga con velocidad. «Vamos, vamos, jovencito. No necesitas tu arma». Tanis miró por encima del hombro. Un elfo anciano que se sostenía de pie con no poca dificultad se encontraba a unos pasos de distancia. Una túnica descolorida y unos pantalones de lana cubrían su frágil cuerpo. El semielfo envainó de nuevo la daga. «No me acerqué a hurtadillas», dijo el anciano, con una mirada de disculpa en sus ojos ambarinos y desdeñosos. «Hice bastante ruido, pero no me oíste. Cosa que no me sorprende, habida cuenta que tenías la nariz pegada a ese pedazo de papel». Tanis dobló la carta de Brandella. El anciano elfo señaló con un gesto a Klotnik. «Me buscaba antes, pero no le permití que me alcanzara. No me gusta que la gente me siga», dijo. Tanis no supo qué decir. El viejo sonrió y su rostro surcado de arrugas pareció rejuvenecer. «Tiene gracia, pero este enano me recuerda a alguien», dijo al cabo de un momento. «Es el hijo de Mertuig y Gebridod». «Ah, comprendo». El viejo meneó la cabeza. «Los recuerdo». «¿Su padre era un...?» «Anciano, guárdate tus opiniones para ti mismo», lo interrumpió con brusquedad el semielfo mientras volvía la vista hacia Klotnik para asegurarse de que no se había despertado. El enano yacía tranquilo, sosegado, y Tanis respiró con alivio. El elfo puso mala cara, pero no hizo más alusiones sobre Mertuig. Tanis se inclinó hacia adelante. «Dime, anciano, ¿recuerdas a una mujer, una humana, que vivió en este pueblo?», preguntó con interés. «Se llamaba Brandella». El viejo elfo se llevó un dedo a los labios con gesto pensativo. «¿Brandella? Déjame pensar. Era la amiga de Quispa, ¿no es cierto?». Tanis sonrió con alegría. «En efecto. Cuéntame algo de ella». «He de marcharme», anunció de improviso el viejo, mientras se daba media vuelta. «¿Qué te ocurre? ¿Te he molestado?», preguntó alarmado el semielfo. «Me fastidian las multitudes. Por eso vivo aquí solo. Adiós». «¿Multitudes? ¿Consideras multitud a un semielfo y a un enano dormido?», se sorprendió Tanis. Pero, en ese instante, levantó la cabeza y lo que vio lo llenó de alegría. Caminando en su dirección, se acercaban Flint, Sturm, Caramon, Raistrin, Tassi. Su corazón se estremeció, Kitiara. Mientras el anciano elfo se alejaba, Tanis guardó la carta de Brandella en la túnica, lanzó un grito de bienvenida, se incorporó y corrió alegre al encuentro de sus viejos y queridos compañeros. 46. La venganza de Fistandantilus.
Flint Fireforge, cuya larga barba se balanceaba con cada paso que daba, iba a la cabeza del grupo, con su hacha de guerra apoyada sobre el hombro. Los demás lo seguían de cerca. En un principio, Tanis no reparó en que sus amigos no sonreían. De hecho, si los hubiera mirado con más detenimiento, habría advertido que sus semblantes carecían por completo de expresión. «Os imaginaba repartidos por los 4 puntos cardinales», gritó Tanis, mientras acortaba la distancia que los separaba. Ninguno le contestó, si bien tampoco esperaba una respuesta, y acto seguido les preguntó, «¿Cómo me encontrasteis?». Tampoco en esta ocasión su pregunta obtuvo respuesta alguna. Tanis dedujo que le traían malas noticias, o no se habrían mantenido tan callados. Incluso Tasselhoff Burfoot se mostraba taciturno, algo inusual en un Kender. Lo que es más, entre él y Flint no se había producido el habitual intercambio de pullas. El semielfo lo intentó de nuevo. «No esperaba veros hasta dentro de 5 años». Conforme se acercaba, observó a sus amigos con una mirada de aprobación. Serían portadores de malas noticias, pero no pudo por menos de maravillarse del fabuloso aspecto de todos ellos. Aun cuando el recuerdo de Brandella continuaba latente, tuvo que admitir que Kit estaba más hermosa que nunca. Estaba tal y como la imaginaba, tan bella como salvaje, los ojos castaños relucientes con el espíritu aventurero, los cortos y negros rizos asomando bajo el yelmo. Lo complacía en extremo que Kit hubiese venido con los demás, pues ello significaba que lo había perdonado por haber roto sus relaciones la última noche que se vieron en la posada. Quizás aún podrían ser amigos. Sus ojos recorrieron con una rápida mirada al resto de sus compañeros. Sturm se erguía firme y orgulloso, con su armadura reluciendo al sol. Caramon caminaba con su habitual estilo fanfarrón, si bien mostraba una curiosa indiferencia hacia su hermano, un cambio que Tanis vio con aprobación. El mismo Raistlin tenía un aspecto más saludable que nunca, de hecho, parecía un poco más joven. A menudo, Tanis evocaba con cálido afecto aquellos días en los que Raistlin y él habían mantenido una estrecha amistad. Con los brazos extendidos para recibir a Flint y a los demás con unas palmadas afectuosas en la espalda, Tanis se metió entre ellos. En respuesta, fue recibido por un mandoble del hacha de Flint dirigido a su cabeza. Tanis lo vio venir y pensó que se trataba de una broma. No reaccionó, al menos, no de inmediato. Solo cuando vio que el arma se le echaba encima con demasiada velocidad y fuerza para que el enano frenara el golpe a tiempo, se agachó para eludirla a la vez que gritaba, «¿Qué demonios te pasa?». Su reacción habría llegado demasiado tarde de no ser porque ya tenía las manos levantadas para abrazar a Flint, lo que le dio la oportunidad de detener el golpe con el antebrazo. Con todo, la parte roma del hacha le golpeó en el hombro y le causó un momentáneo aturdimiento. «¿Te has vuelto loco?». Flint no respondió. Sus ojos, de costumbre chispeantes, estaban opacos, inexpresivos. Se limitó a levantar el hacha otra vez en un nuevo intento de alcanzar la cabeza del semielfo. Tanis se volvió hacia los demás en busca de ayuda. En lugar de ello, se encontró con la espada de Kitiara que por poco no le abrió las entrañas. Realizó una finta con la que eludió a duras penas el mandoble. «¿A qué viene todo esto?», gritó. Tembloroso, desconcertado, retrocedió a trompicones mientras los compañeros, sumidos en un escalofriante silencio, avanzaban hacia él con las armas enarboladas. La luz del mediodía, bajo la que se desarrollaba la escena, no dejaba lugar a dudas sobre la cruda realidad de los acontecimientos. El sol caía a plomo y la hierba se mecía con una brisa ligera que no aliviaba el bochorno. El semielfo miró a su alrededor con desesperación. «¿Por qué ninguno de vosotros me habla? ¿Qué os pasa?». Al no recibir respuesta, Tanis se llevó la mano a la empuñadura de la espada con un gesto mecánico. Pero fue incapaz de desenvainar el arma. Aquellos eran sus mejores amigos, sus seres más queridos. Entonces comprendió. «Fistandantilus», susurró. El maligno hechicero le había jurado que moriría a manos de quienes más amaba si lo traicionaba. Desde el más allá, el nigromante había logrado,
a saber cómo, invocar un terrible conjuro para cumplir su amenaza. Y ahora, los amigos más entrañables del semielfo habían aparecido para asesinarlo. Aún así, ni siquiera se planteó la posibilidad de enfrentarse a ellos, ya que eran meras marionetas manejadas por los hilos mágicos del hechicero. Siguió retrocediendo mientras trataba con desesperación de discurrir algún modo de romper el hechizo. Se le ocurrió una súbita idea: Escobar. Quizá quedara todavía algún resto de magia en la estatua, quizá se podría utilizar para deshacer el conjuro que encadenaba a sus amigos. Se dio media vuelta y echó a correr hacia la figura de granito. Los 6 compañeros no alteraron su paso lento y seguro, siguiéndolo con una certeza inexorable que resultaba más desalentadora que una carga en toda regla. «Acaba con el conjuro», suplicó Tanis a Escobar. «Haz uso de tu magia para liberar a mis amigos. Sea cual sea el poder otorgado a la piedra de tu estatua, úsalo ahora, te lo ruego». El semielfo se volvió para mirar a sus antiguos amigos. No habían detenido su avance. Se habían desplegado con la evidente intención de cercarlo y atraparlo junto a la estatua. Klotnik, a quien habían despertado los gritos suplicantes del semielfo a la figura de granito, abrió los ojos y trató de distinguir, a través del velo que le enturbiaba la vista, cuál era el peligro que ahora los amenazaba. El enano se preguntó si no estaría viendo visiones. Tal vez estaba delirante, se dijo. Sin confiar en sus propios sentidos, guardó silencio y trató de incorporarse para ayudar a Tanis a enfrentarse a estos nuevos enemigos, ignorante de que eran los compañeros del semielfo. Klotnik solo se había puesto en cuclillas cuando se fue de bruces al suelo. Un grito de dolor escapó de entre sus labios y Tanis corrió a su lado. «No te muevas o se te abrirán de nuevo las heridas», le ordenó el semielfo, en tanto lanzaba ojeadas a Sturm y a los otros. Tendría que haberse cargado al enano sobre el hombro y haber echado a correr, pero sabía que no llegaría muy lejos antes de que sus amigos los alcanzaran. Además, con Klotnik en los brazos, no tendría libertad de movimientos para defenderse. Con todo, mientras lo pensaba, el semielfo se veía incapaz de luchar contra Flint y los demás. El agudo dolor que había llevado a Tanis en su auxilio trajo también una claridad transparente a la mente del enano. Mientras el semielfo se inclinaba sobre él, Klotnik echó una fugaz ojeada a lo que tanto lo había desconcertado. «Tanis, ¿me he vuelto loco? ¿Dónde están los cadáveres de los Slicks?», inquirió, aferrándose a la túnica de su amigo. El semielfo miró a sus espaldas. Klotnik tenía razón, los cadáveres habían desaparecido, a excepción del que permanecía empalado en la espada de Escobar. Habían acabado con 7 Slicks. Por fin Tanis lo comprendió todo. Los que lo cercaban y se disponían a matarlo no eran sus compañeros. Eran las imágenes recreadas con sus propios recuerdos. El conjuro del maligno hechicero se transmitía a través de los muertos, su único conducto para llegar al plano de los vivos. La magia no era tan poderosa como la que poseyera en su momento Fistandantilus, pero era lo bastante potente para destruir a Tanis. Al menos, el semielfo sabía ahora que podía combatir contra estas criaturas producto de un hechizo. Sin embargo, ¿tenía posibilidades de salir victorioso? La imagen de Caramon rompió el círculo y, con la cabeza gacha, corrió hacia Tanis en un intento de aplastarlo contra el pedestal de la estatua. El semielfo eludió el ataque con una ágil finta, a la vez que zancadilleaba a Caramon cuando pasaba a su lado. El hombretón cayó de bruces, pero al punto se incorporó de un brinco. No obstante, Tanis ya no le prestaba atención. La imagen de Taz lo atacaba con su jupak. Al mismo tiempo, las imágenes de Sturm y de Kit se abalanzaban sobre él por flancos opuestos, con las hojas de sus espadas reluciendo a la luz del sol. Entretanto, la imagen de Flint se acercaba sigilosa desde el otro lado de la estatua, a sus espaldas. Solo la imagen de Raistlin se quedó atrás, sin participar en el ataque. Por fin Tanis se decidió a desenvainar la espada. Para su sorpresa, la hoja de acero emitía un fulgor rojizo.
La magia fluía de nuevo a través de la espada, se propagaba a lo largo de su brazo y llegaba a su corazón. Con un veloz giro de muñeca, partió la Jupak de Taz justo por encima de la mano del supuesto Kender. Con el mismo movimiento, detuvo el mandoble de Kit dirigido a su estómago y apartó de una patada el arma de Sturm. Al quedarse desequilibrado, Caramon no tuvo dificultad en agarrarlo por el pelo y, sin soltarlo, realizó una llave que impulsó al semielfo en una voltereta de cabeza. Tanis contraatacó hincando la punta de la espada en el pie de Caramon. De inmediato, la imagen de este soltó su presa y, retorcido de dolor, se desplomó al lado de Klotnik. El enano hizo uso de la única arma de que disponía. Alzó la bola de bronce sobre la cabeza de Caramon y... ¡No!, gritó Tanis, incapaz incluso en este momento de distinguir la realidad de la ficción y admitir que aquel no era Caramon. Pero Klotnik no sufría la misma confusión. No hizo caso de la protesta del semielfo y aplastó el cráneo del guerrero con la bola de bronce. La imagen del gemelo de Raistlin sufrió varias convulsiones y después, ante la mirada atónita de Klotnik, reasumió poco a poco la forma de un Slig. El combate transcurría de un modo muy peculiar, ya que, salvo el grito de Tanis a Klotnik, se desarrollaba en un completo silencio, sin que se produjeran los habituales gritos de dolor o cólera que concurren en toda batalla. Las imágenes de los compañeros actuaban sin pronunciar una sola palabra, sin articular el menor sonido. Solo se escuchaba el chocar de las armas y un silencio mortal, fantasmagórico. Había cesado incluso la brisa que antes soplaba en la soleada plaza del pueblo. Era como si toda la aldea de Ancatabaca, las piedras desplomadas de las murallas, los edificios medio derrumbados, los adoquines de las calles, contuvieran el aliento con expectación. Klotnik, con un hábil lanzamiento, alcanzó a Flint en la rodilla derecha con la bola dorada. A decir verdad, el hijo de Mertuig estaba causando más estragos en las filas enemigas que el propio Tanis. El semielfo podría haber rematado con facilidad a Flint una vez que Klotnik lo dejara tullido, pero, al mirar a su viejo amigo a la cara, se sintió incapaz de hacerlo. Dejó que se escabullera y, como era de esperar, poco después tuvo que frenar el furioso ataque del iracundo enano. Fue la imagen de Kit la que lo hizo derramar la primera sangre cuando su espada le produjo un corte en el muslo. La herida era superficial, pero le hizo comprender que no podía depender de su habilidad como espadachín de manera indefinida. Aun contando con un arma encantada, no era invencible. Sturm, Kit y Taz se reagruparon, en tanto que Flint retrocedía, y al punto se lanzaron al ataque al unísono. El semielfo se obligó a desechar cualquier sentimiento de amor o piedad y centró su atención en las armas y los cuerpos de los compañeros, apartándola de sus rostros. Sturm y Kit arremetieron al mismo tiempo. Tanis frenó ambas acometidas con un solo movimiento y acto seguido hundió la espada en el estómago de la mujer. Kit no gritó. Pero él sí. Tuvo que darse la vuelta cuando la guerrera se desplomó de costado. Su reacción lo dejó indefenso frente a Taz, quien manejaba una daga pequeña de hoja curva. Klotnik gritó una advertencia y el semielfo atisbó la imagen del Kender, con el copete de cabello castaño balanceándose al igual que el de su original, pero ya era demasiado tarde. La hoja de acero se hundió en su brazo armado. El dolor fue tan lacerante que casi soltó la espada. Con el rostro contraído, levantó el arma con brusquedad. Consternado, vio que el acero atravesaba el cuerpo menudo de Castle of Burford. Contempló conmocionado cómo el Kender caía de rodillas. Lo acometió una sensación de vergüenza, de desprecio por sí mismo, y quiso arrojar su espada, más todavía miraba a su pequeño amigo, cuando el Kender empezó a transformarse en el cuerpo sin vida de un Slig, 4 veces más grande que Taz. Antes de que se hubiera recobrado de la impresión, la espada de Sturm se precipitó sobre él. A pesar de su arma encantada, Tanis estaba a merced del caballero. Pero una bola plateada, lanzada por Klotnik, golpeó el acero de Sturm y desvió la estocada. Tanis alzó su espada y la hundió en la garganta del caballero, justo por encima del peto de la armadura. Sturm, o al menos su imagen, dejó de existir.
Tanis sintió el amargo sabor de la bilis en la boca. Flint y Raistlin eran los únicos que quedaban. Fistandantilus. Ríndete. Aulló el semielfo, que no deseaba matarlos también a ellos. No hace falta que grites, dijo Raistlin, con el rostro inexpresivo. Su voz era el timbre susurrante, como el crujir de hojas secas, característico del nigromante muerto mucho tiempo atrás. Tienes una extraña y variopinta colección de amigos, todos ellos luchadores excelentes salvo este mago enfermizo. Me habría sido fácil matarte y hacerte regresar a mi mundo, pero, al parecer, cuentas con cierta ayuda mágica. Me ocuparé de ese entrometido, no te quepa la menor duda. Tanis esbozó una sonrisa. Yo que tú, me mantendría alejado de Quispa. Podría resultarte un hueso muy duro de roer. Por otro lado, cuenta también con la ayuda de otro. ¿Quién? Un guerrero extraordinario, llamado Escobar. No se produjo ningún otro comentario por parte de Fistandantilus, simplemente, las figuras de Raistlin y Flint se desplomaron al suelo y los cuerpos retornaron poco a poco a la forma original de los Slicks. En ese mismo instante, el fulgor rojizo de la espada de Tanis se apagó. El semielfo alzó el arma hacia el cielo. Quispa, estoy en deuda contigo, musitó. Envainó la espada y regresó con pasos cansinos junto a Klotnik, que se había sentado recostado contra el pedestal de la estatua. Me alegro de que todo haya acabado, dijo el enano, mientras presionaba con la mano una herida que había empezado a sangrar de nuevo. Me estaba quedando sin proyectiles. Epílogo. El anciano elfo asomó por uno de los extremos de la plaza y, aunque se mantuvo a distancia, preguntó a voces, ¿así tratas a todos tus amigos? Tanis se echó a reír. Alégrate de ser solo un conocido, contestó, en tanto le hacía señas para que se acercara. Aunque vacilante, el anciano elfo se dirigió hacia ellos. Este es el aldeano a quien seguías antes, explicó el semielfo a Klotnik, quien asintió en silencio, demasiado exhausto para hablar. El viejo tomó asiento junto a Tanis y le palmeó la espalda. Me recuerdas a otro joven que pasó por aquí hace unos 100 años. Luchó a su lado, dijo, señalando la estatua de Escobar. Tanis estrechó los ojos y abrió la boca para decir algo, pero el elfo, con una mirada nostálgica, se le adelantó. Esa humana sobre la que me preguntaste, Brandella. Sí. Instó con ansiedad Tanis. El semblante arrugado del viejo asumió una expresión sagaz. La recuerdo. Era una tejedora maravillosa. Mi esposa tenía varios chales hechos por ella. El semielfo se acercó más al anciano. ¿Recuerdas algo personal de esa mujer? El viejo hizo una pausa para recapacitar, mientras apoyaba la barbilla en la palma de la mano. Una joven muy agradable. Se la apreciaba en el pueblo, a pesar de ser una humana. Con actitud confidencial, agregó, a decir verdad, era una chica de aspecto muy corriente, a mi entender. Pero Quispa creía que era la mujer más bella que había visto en su vida. El elfo hizo otra pausa antes de proseguir. Claro que, también él tenía parte de sangre humana. ¿Qué fue de ella? Insistió Tanis. El elfo, al parecer cansado de la conversación, se puso de pie y se sacudió los pantalones. Desapareció un buen día, dijo, con una actitud que ponía de manifiesto su intención de hacer lo mismo en cualquier momento. Se marchó con un forastero. Quispa fue tras ella, pero regresó solo. El viejo frunció los labios. Jamás contó lo que había ocurrido. Cuando Klotnik se encontró lo bastante fuerte para viajar, él y Tanis abandonaron Ankh-Thabaka y se encaminaron hacia el este. No estuvieron juntos mucho tiempo. Cuando llegaron a la encrucijada de caminos, Klotnik se dirigió hacia la ciudad más próxima a fin de realizar sus juegos malabares. Tanis, por el contrario, anhelaba la soledad. Adiós, se despidió el enano, encaramado a lomos de uno de los toros. La expresión triste de su semblante se acentuó. Quizá no volvamos a vernos. Tanis dirigió una mirada escrutadora a su amigo,
memorizando sus ojos glaucos, la frente prominente, el cuerpo rechoncho, las ropas de color verde como la floresta. Te aseguro que tu recuerdo permanecerá vivo en mi memoria, le dijo. Klotnik agradeció sus palabras con una breve sonrisa, tan semejante a la de Mertwig, que Tanis contuvo el aliento. Tampoco te olvidaré, amigo mío, prometió el enano. Sin más preámbulos, el enano, sentado tan erguido como permitía el hecho de cabalgar sobre una criatura de 6 patas y un lomo de anchura desmesurada, azuzó a su montura y se alejó por la calzada. Tanis se encaminó a las montañas cercanas a Solace. Durante el trayecto, releyó a menudo la carta que Brandella le había escrito. No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que el viejo pergamino se deshiciera entre sus dedos. No importaba. Sabía el contenido de memoria. Los días fríos y las noches crudas se sucedieron y la estación otoñal irrumpió con anticipación en la alta montaña. Fue una de aquellas noches cuando, a punto de quedarse dormido, pensó una vez más en Quispa y Brandella y en el gran amor que habían compartido. La idea acudió a su mente de manera tan repentina que se incorporó de un brinco. No fue solo a Brandella a quien salvé del olvido al sacarla de la memoria de Quispa, musitó. También lo salvé a él. Se tumbó otra vez, sonriente. ¡Qué golpe maestro! ¡Qué brillante ingenio! El anciano mago no solo había ideado el modo de salvar a la mujer que amaba, sino a sí mismo. Porque ahora, en la memoria de Tanis, Brandella y Quispa volvían a estar juntos en la cúspide de su juvenil amor, aunque para ello tuvieron que renunciar en vida a lo que les era más querido, el uno al otro. ¿Cabía una muestra de amor más grande? Tanis rememoró aquel amor del modo que Quispa lo recordaba. El semielfo sabía que podría cambiarlo si así lo deseaba. Podía imaginar que era a él a quien amaba Brandella y, con el tiempo, llegaría a convencerse a sí mismo de que esa era la verdad. La verdad, él lo sabía bien, no solo consistía en guardar indelebles los recuerdos. Estos cambian, se adornan y, en ocasiones, se recrean con una trama totalmente nueva. Quizá los acontecimientos no sucedieron del modo que Quispa los evocaba. Aún así, eran unos recuerdos maravillosos. A despecho de los momentos de desaliento que el destino le reservara, Tanis sabía ahora que esa clase de amor existía y, en consecuencia, algún día también él podría encontrarlo. Conforme el otoño dio paso al invierno, Tanis empezó a darle vueltas a la idea de que, al final, cuando muriese, la historia de Quispa y Brandella moriría con él. Mas había un modo de que ellos siguieran vivos. Cuando Tanis abandonó la posada del último hogar, tenía planeado probar sus aptitudes como escultor. Las obras realizadas por Flint con su trabajo en la forja y sus tallas de madera fueron la primera chispa que prendió su interés, pero era la estatua de Escobar, erigida en Ancatabaca, lo que le había inspirado la idea. Había magia en aquella piedra y, de algún modo, cobró vida en un momento determinado. Ignoraba si era capaz de llevar a cabo semejante tarea, pero estaba decidido a intentarlo. Y lo haría de un modo que perdurara más que su propia vida. Comenzó en invierno, en medio del hielo, la nieve y el gélido soplo del viento. Eligió un pico granítico de una cumbre y esculpió con esmerado detalle en la piedra una faz de inefable belleza, inteligencia y ternura. Sus ojos miraban nostálgicos, a través de un estrecho paso, la segunda obra de Tanis, un rostro temperamental, terco y apasionado, el de su amado mago. El semielfo trabajó en su obra a diario durante más de 14 meses. Al llegar la primavera del siguiente año, había logrado su propósito y la historia de los amantes no solo quedaba plasmada en la piedra, sino en la montaña. Así perduraría. No dejó grabada su firma, ni jamás le confesó a nadie que era su obra. Era un monumento a la memoria y a la imaginación. Tanis no volvió a coger un cincel. Abandonó las montañas de Solace y desapareció. Donde estuvo y lo que le ocurrió entre el momento en que dio por finalizada su creación y la noche de su reencuentro con los compañeros en la posada del último hogar sigue siendo una incógnita todavía sin revelar. En cuanto a su creación,
Las figuras talladas en la montaña nunca se animaron como ocurrió con la estatua de Escobar, pero lograron una hazaña más grandiosa: cobrar vida en la mente de los incontables peregrinos que las contemplaron. Hubo gente que viajó desde los confines de KRYNN en busca de inspiración al contemplarlas. Con el tiempo, nació una leyenda acerca del hombre y la mujer esculpidos en la montaña y de quien fuera su desconocido creador. Y este es el relato de ese mito.